La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó, como siempre, por unanimidad, un nuevo Código Penal Militar. Pasaremos a desarrollar la agenda aprobada. El primer punto corresponde al proyecto de ley del Código Penal Militar y le cedo la palabra a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, para que presente el proyecto de ley del Código Penal Militar. El Código Penal Militar es la ley donde se compilan los delitos que pueden ser aplicados a los miembros de los cuerpos armados. Pero también ese código establece cuáles son las causas por las que un militar puede ser declarado inocente incluso si cometió cualquiera de esos delitos o alguno de los contemplados en el Código Penal común, como por ejemplo el homicidio o lo que es lo mismo, matar a otra persona. Algunos internautas han mostrado su preocupación sobre los pronunciamientos que hace este nuevo Código Penal Militar con relación a quienes se nieguen a cumplir con las obligaciones relativas al servicio militar. Sobre esos temas hemos escrito un artículo que te invito a consultar si te interesa conocer más al respecto. Sin embargo, los pronunciamientos de la ley con relación al servicio militar no son los únicos preocupantes. Si quieres saber por qué debe y puede preocuparnos más lo que dice el Código Penal Militar, quédate hasta el final de este video. Dale like para aumentar el alcance y comparte para que otros puedan también acceder a lo que nosotros hacemos. El artículo 10 del nuevo Código Penal Militar aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular reconoce que está exento de responsabilidad penal el militar que, encontrándose de centinela, patrulla o en cumplimiento de otros servicios de guardia, haga uso racional y reglamentario de las armas para repeler un ataque evidente contra él, las personas u objetivos que protege o custodia. Y también cuando, encontrándose en cumplimiento de estos servicios, no se obedezcan sus órdenes o voces preventivas. Esta fórmula, con algunas leves modificaciones, es la misma que hoy reconoce el artículo 50 de la Ley de Delitos Militares y que ha servido para garantizar la impunidad de policías y funcionarios del Ministerio del Interior que han disparado y matado a ciudadanos comunes. El artículo justifica a los policías que utilicen sus armas reglamentarias cuando sean agredidos o simplemente cuando alguna persona no obedezca sus órdenes. La Ley de Delitos Militares, que derogará el nuevo código, establecía además que los policías podían utilizar la fuerza letal si antes habían hecho disparos de advertencia. Pero esa posibilidad fue eliminada por el nuevo código, aunque no dejó de utilizar fórmulas para justificar el actuar de policías. Ahora, en vez de disparar preventivamente para eximirse de responsabilidad penal, los funcionarios del orden solamente tendrán que demostrar que antes de disparar emitieron voces preventivas. El gran inconveniente de estas formulaciones es que al no existir en Cuba reglamentos o protocolos públicos y transparentes que establezcan claramente cuándo y cómo los policías pueden hacer uso de sus armas de fuego o aproximarse incluso a las personas, estos artículos vagos y generalistas se convierten en mecanismos de exculpación para los policías que disparan arbitrariamente y quienes en muchas ocasiones ni siquiera son acusados o llevados a juicio después de alegar que o dispararon preventivamente o hicieron advertencias que no fueron acatadas por los fallecidos. Varios son los ejemplos que demuestran cómo se ha utilizado esa fórmula para justificar las muertes y garantizar la impunidad a los represores cubanos. Según el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J, desde 2020 han fallecido en Cuba al menos 5 personas como resultado de disparos de policías. Hasta la fecha, ninguno de los policías que dispararon mientras estaban de servicio ha sido juzgado. Por el contrario, fueron públicamente exonerados sin tan siquiera exponer sus nombres y sin sentarse nunca en un banquillo de los acusados. En contraposición, sus víctimas fueron no solo expuestas en los medios de propaganda, sino también calificadas además como vulgares delincuentes con antecedentes penales. Esas exoneraciones públicas se produjeron casi de forma inmediata después de las muertes y mediante notas de prensa del Ministerio del Interior replicadas por los medios estatales. Por regla general, esas notas exculpatorias aluden a dos elementos fundamentales para justificar la conducta de los policías. El primero es que los policías actuaron en defensa propia ante un ataque inminente. Ese es el caso de la nota que anunció la muerte del joven santaclareño Zinedine Zidane Batista. Como segundo elemento y más preocupante, las notas de prensa muchas veces aseguran que los policías no dispararon directamente en primera instancia, sino que antes hicieron disparos de advertencia.
Por ejemplo, la nota dedicada al fallecimiento de Yamicel Díaz asegura que el policía estaba siendo agredido con un machete de forma reiterada y a corta distancia, y que a pesar del ataque, el oficial realizó un disparo preventivo que el fallecido no atendió. Asimismo, la nota sobre la muerte de Hansel Ernesto Hernández expone que el policía lanzó no uno, sino 2 disparos de advertencia antes de disparar desde el suelo contra el fallecido, lo que la nota también justificó, atendiendo al peligro para la vida del oficial, atendiendo a la magnitud de la agresión que estaba recibiendo. Las notas de prensa del Ministerio del Interior, donde se justifican las muertes de ciudadanos, reproducen las eximentes de responsabilidad que reconoce la Ley de Delitos Militares vigentes y que reproduce el nuevo Código Penal Militar. Se convierten así en una sentencia judicial anticipada en la que se absuelve sin juicio o mayores investigaciones y debates a policías que pudieron haber utilizado la fuerza letal de manera indiscriminada o injustificada. La formulación utilizada por la Ley de Delitos Militares y reproducida por el nuevo Código Penal Militar permite que para exculpar a un policía que mata a otra persona de un disparo no se requiera la evaluación de otros temas tan importantes como, por ejemplo, si realmente había necesidad de disparar o no, o si se podía haber enfrentado la agresión o la desobediencia mediante otro método menos lesivo. Después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal Militar, continuará bastando que los policías, para conservar su impunidad luego de que maten a alguien, digan que le habían advertido verbalmente al fallecido y que éste no había cumplido con sus instrucciones. El nuevo Código Penal Militar, además, profundiza las sanciones para quienes renuncien o eviten cumplir con las obligaciones relativas al servicio militar, al tiempo que, como ya vimos, garantiza la impunidad de quienes sostienen materialmente al régimen cubano, los represores asociados al Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Ahí están los casos de los policías que, como les dije, dispararon a Hansel Ernesto, Diuvis Laurencio, Zinedine Zidane Batista. El primero, baleado durante una persecución luego de presuntamente haberse robado algo de un rastro. El segundo, baleado por la espalda durante las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021. Y el tercero, que algunos testigos aseguran fue ultimado por un policía con un disparo en el pecho mientras se encontraba esposado. Los policías que mataron a las personas previamente mencionadas no solo no han sido juzgados, sino que ni tan siquiera las autoridades han ofrecido detalles de las investigaciones realizadas para el esclarecimiento de las muertes de esos ciudadanos. Un nuevo Código Penal Militar que reproduce las fórmulas legales que han permitido el mantenimiento de esas situaciones solo puede contribuir a más impunidad. Nos vemos en la próxima entrega.